Ok, buenas tardes. Continuando con la presentación, le vamos a dar la resolución al siguiente ejercicio. Nos presentan la siguiente cromatografía de un gas, en la cual nos dan la fracción de Y sub i y la fracción de Z sub i dentro de la composición de ese gas, a la presión de 1500 LPCA y la temperatura de 180 grados Fahrenheit. Nos mandan a determinar la constante de equilibrio mediante la ecuación de Canfield con presión de convergencia por Halen, la fase líquida a partir del método de Newton-Raphson y las presiones de burbuja y rocío a la temperatura dada. Para el cálculo de la constante de equilibrio vamos a utilizar la siguiente ecuación, la cual fueron explicadas por mis compañeros anteriores y está relacionada a los siguientes términos. Aquí es muy importante darse cuenta que para el cálculo de este factor o de la constante es necesario el valor de una presión de convergencia. La determinación de la presión de convergencia se hace a través de la siguiente relación, en la cual utiliza un valor de T, que es la temperatura del sistema en grados Fahrenheit, y los valores de A, B y C, los cuales están dados por las siguientes ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones tiene en su interior unas constantes, a su una de las cuales están tabuladas en el cuadro que ven a su izquierda. Y TC2, que representa la temperatura de cero crítica de su componente, que si nos damos cuenta es el factor que nos hace falta para la reducción de determinar la presión de convergencia como tal, y con ello la constante de equilibrio. Entonces, en primer paso tenemos que determinar la temperatura pseudocrítica de su componente 2 como una temperatura pseudocrítica de partida. ¿Por qué de partida? Debido a que el sistema o la ecuación nos piden los X sub i multiplicado por el peso molecular y la temperatura crítica de ese componente sub i, pero el ejercicio nos dan los Z sub i. Entonces, en este caso asumimos que esos Z sub i son los X sub i para sacar una temperatura pseudocrítica de su componente 2 de partida, la cual nos va a llevar después a calcular lo que es la X sub i de cada uno de los componentes. Entonces, sustituyendo estos valores de Z sub i, los valores de peso molecular y temperatura crítica, hacemos la relación y determinamos lo que es la temperatura pseudocrítica del subcomponente 2, hablando de su componente 2 de C2 en adelante. Y con eso, los valores de las constantes los sustituimos dentro de los valores de la variable de la presión de convergencia y obtenemos cada uno de esos valores. Y con la temperatura del sistema determinamos el logaritmo de la presión de convergencia. Aplicando un antilogaritmo en base 10, obtenemos una presión de convergencia de partida de 2891.712 LPCA. Entonces, con esta presión de convergencia de partida determinamos la constante de equilibrio a través de la siguiente relación, donde A y B están definidas de la siguiente manera. P sub i es la presión del sistema o presión de convergencia, la cual nos da este valor, y T sub i es la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica de cada componente. Sustituyendo estos valores en cada una de las tablas y aplicando una ecuación de cálculo dentro del sistema del software Excel o de la herramienta Excel, obtenemos los valores de K sub i, que son valores aparentes, ya que estamos trabajando con una presión de convergencia de partida. Entonces, con estos valores de K sub i aparente, determinamos los X sub i. Los X sub i están relacionados con la fracción del Z sub i de los componentes en el sistema, el volumen o los moles de vapor, los K sub i menos 1 más 1. Entonces, determinando los valores de moles de vapor por el método de Newton-Raphson, nos da a través de la siguiente relación, donde F sub B sub i y la derivada de ese F sub B sub i están determinados por la siguiente relación. Entonces, haciendo uso de las ecuaciones y tomando los valores de K sub i ya calculados y tomando un valor, para este caso hay que asumir un valor de B sub i inicial. Cuando el valor de B sub i, al compararlo con en las iteraciones, nos da al final un porcentaje de error igual a 0 o un porcentaje de error aceptable, se asume ese valor como B para la ecuación de los K sub i reales. Por eso es que estamos trabajando aquí con un K sub i aparente o de partida. Entonces, tomando un valor asumido de B sub i, aplicando cada una de las ecuaciones de F sub B y F sub i, obtenemos los siguientes valores. Y nos da el valor, sustituyendo en la ecuación de B sub i más 1, nos da 0.6441, como podemos ver aquí abajo. Entonces asumimos este valor final como nuestro valor inicial para una segunda iteración. Aplicando la misma fórmula, obtengo un valor al final de B sub i más 1, lo cual me da comparo con el anterior y el porcentaje de error es de 1.3992%. Entonces vamos a tratar de el porcentaje de error tiene que dar por lo menos un valor aceptable de 0.01%, por decirlo así. Entonces tomamos un segundo valor,
sea, tomamos el valor final que nos dio en la iteración anterior como nuestro valor inicial. Calculamos cada una de las funciones y comparamos al final el B sub i con el anterior y nos da un porcentaje de 0.0186. Pero vamos a dar una nueva iteración. Aplicamos una nueva iteración, tomamos el valor final que es 0.6351 que nos dio anteriormente, aplicamos la fórmula y nos da 0.6351. Sacamos el porcentaje de error y nos da 0.0000, que es un valor aceptable. Entonces, este valor final que nos dio aquí de 0.6351 va a representar el valor de b dentro de la ecuación o la determinación de los x sub i. Entonces, con este valor, al sustituirlo dentro de la fórmula, el valor de 0.6351, obtenemos los x sub i del ejercicio, que es con la cual vamos a trabajar para determinar la temperatura pseudocrítica real, por decirlo de alguna manera. Entonces, con este valor de x sub i determinamos la temperatura pseudocrítica del subcomponente 2. Entonces, determinando la nueva temperatura pseudocrítica de su componente 2, igual a la fórmula anterior, obteniendo los x sub i, sustituimos, hacemos las operaciones, sustituimos estos valores y obtenemos el valor de la temperatura pseudocrítica de 458.40.77 grados Fahrenheit. Entonces, con los valores de las constantes, sustituimos dentro de las variables del logaritmo de P sub k, obtenemos cada uno, y con la temperatura del sistema obtenemos el logaritmo de P sub k. Aplicamos antilogaritmo y obtenemos la presión de convergencia 2. Entonces, comparamos la presión de convergencia 1 con la presión de convergencia que nos está dando actualmente y vemos el porcentaje de error. El porcentaje de error es de 4.43%. Es decir, que existe, es como que la presión de convergencia que estamos asumiendo, que asumimos anteriormente, o la que obtuvimos a través de un punto de partida, representa con esta un 4.43%. Entonces ese valor de pK sigue siendo un valor asumido hasta que este porcentaje de error sea mínimo, de 0.00 y algo. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese valor de pK determinamos la constante de equilibrio con el mismo procedimiento anterior. Con la tabla calculamos los A y sub B, sustituimos la ecuación de la constante de equilibrio y obtenemos los K sub I. Entonces, con esos valores de K sub I determinamos los nuevos X sub I. Igualmente, calculo determinando los valores de B con la siguiente relación. Igual en el caso te asumo el valor de B, en este caso asumí el último valor que me dio con el porcentaje de error 0, para no alterar mucho el proceso de iteración. Asumí aquí el último valor dentro de las ecuaciones y me dio un valor de B sub i de 0.63. Este lo tomo como inicial para la siguiente iteración. Sustituyo en la fórmula, resuelvo, me da un B sub igual a 0.6354. Comparado con el anterior nos da un porcentaje de error de 0. Es decir, que este va a ser el valor que se va a introducir dentro de la ecuación de x sub i para determinar los x sub i reales. Entonces, sustituimos dentro de la ecuación. Entonces, este valor de B nos da 0.6354, sustituimos y nos dan los x sub i. Y con estos valores x sub i ahora reales, obtenemos la temperatura pseudocrítica de su componente 2 real, con el mismo procedimiento. Obtenemos la temperatura pseudocrítica del sistema. Con esa temperatura pseudocrítica calculo el logaritmo de pK o calculo las presiones de convergencia. En este caso nos dio una pK de 3024.7731. La comparamos con la anterior y nos da un porcentaje de error del 0.0337%. Entonces, con ese valor de presión de convergencia calculo mi K sub i, calculo los B y por ende los X sub i para el número de iteraciones que no hay porcentaje de error negativo a ese valor de presión de convergencia, y calculo nuevamente lo que es la temperatura pseudocrítica del componente 2. Con ese valor de temperatura pseudocrítica del componente 2, como hicimos anteriormente, calculamos la pK, en este caso la presión de convergencia 4, nos da 3024.78. Comparamos con la anterior y nos da un porcentaje de error de 0.002%. Ese es un valor bastante aceptable. Con este valor de pK calculamos los K sub i y nos va a dar, determinamos las K sub i y nos va a dar la constante que nos pide el ejercicio, ya porque primeramente el pK asume un valor de porcentaje de error de 0.002, es un valor muy aceptable. Entonces lo que hacemos es sustituir dentro de la ecuación y calculamos K sub i, los cuales son los valores de K sub i finales que nos pide el sistema. Otra de las preguntas que nos mandan a determinar es el cálculo de la fase líquida a partir del método de Newton-Raphson. Para el cálculo de la fase líquida hay que determinar, a través del método de Newton-Raphson, lo que nos permite determinar es el valor de los moles de vapor
del sistema que estamos en estudio. Entonces, con la ecuación que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Con los valores de z sub i, los de k sub i ya calculados o reales, los finales de la pregunta anterior, tomamos un valor de b sub i asumido. En este caso asumimos el último que hicimos en las iteraciones pasadas, de 0.06354. Sustituimos la ecuación, nos da un b sub i de 0.6354, lo cual asumimos en la segunda iteración y obtenemos 0.6364, obteniendo un porcentaje de error entre estos dos valores de b sub i más 1 de 0%. Entonces este es el valor de b que vamos a asumir para determinar nuevamente lo que es el valor de x sub i a través de la ecuación x sub i. Sustituyendo la ecuación de x sub i, obtenemos los x sub i del sistema, pero como nos piden la fase líquida a partir del método de Newton-Raphson, en este caso B representa la fase vapor o los moles de vapor. Entonces la fase líquida, como sabemos, es un sistema. La fase líquida más la fase de vapor, la fase de vapor más la fase líquida va a representar la fase del sistema. Entonces, como la fase de vapor nos da 0.63, la diferencia va a ser representar la fase líquida, que es la que nos pide el sistema, de cada uno de los componentes. En este caso tenemos aquí la fracción de la fase líquida, como está representada, el porcentaje de esta fracción de líquido. Estos son los porcentajes de cada uno de los componentes, y de la fase de vapor, de este porcentaje de la fase de vapor, estos son los porcentajes que representa cada uno de los componentes dentro de esta fase de vapor. Entonces aquí de esta manera tenemos el cálculo de fase, donde se representan los z sub i, los y sub i, la fase de vapor, x sub i, la fase líquida, la k sub i, que es la constante ya calculada, y la la división de z sub i sobre k sub i, z sub i por k sub i. Entonces, en base a estos dos puntos últimos que vemos aquí, como z sub i, k sub i y z sub i por k sub i es mayor a 1, como podemos ver en la sumatoria aquí al final, entonces el sistema se encuentra en dos fases.